en las reacciones para que no quedara complicado. Las procariotas empezaron hace 3.600 millones de años por las evidencias geológicas y fósiles, y les decía que estas están compuestas de estos biomoléculas, y estas biomoléculas se construyen en el proceso de la nutrición. Y la nutrición, respiración y reproducción hace parte de los procesos biológicos. Por lo tanto, a nosotros nos interesa estudiar los procesos biológicos. Y el antepasado común debió ser muy parecido a las procariotas, el LUCA, antepasado común, y por obligación debería tener procesos biológicos también. O sea, debería tener nutrición, respiración y reproducción. Lo que nos toca investigar, lo que nos ha costado mucho trabajo a la humanidad entender es cómo algo inerte empiece a ser viviente. Y eso le llamamos protovida. En esta etapa es donde, digamos, está toda la inteligencia de los biólogos estudiando cómo fue posible pasar de algo inorgánico a algo viviente. Se le llama protovida, ¿no? Y se requiere estudiar tres cosas, que son la síntesis no biológica de biomoléculas principales, de los aminoácidos, de los nucleótidos, del azúcar. Entonces tiene que generar de alguna manera natural. Pero también, de alguna manera natural, las reacciones químicas análogas a procesos metabólicos, porque aquí es donde se saca la energía. Y como todo sistema necesita energía para poder vivir, para poder continuar funcionando. Entonces también se necesita estudiar esto. Reacciones químicas análogas a procesos metabólicos en la temprana edad de la Tierra y que sea posible, ¿no? Y esto es difícil también, un protolenguaje y transmisión de información, o sea, que mantenga la información genética. También se necesita estudiar cómo empezó esto. Y si se estudia esto y se entiende esto y se logra recrear estos procesos, ya fácilmente se podría pasar de protovida al ancestro común y entender todo. Estos procesos biológicos realmente son los mismos procesos naturales que les dije aquí, son estos mismos procesos naturales. La diferencia entre esos procesos naturales son los mismos porque no se puede romper las leyes de la física y de la química. O sea, aquí la biología no hace trampa, utilizamos las mismas leyes de la física y de la química. Incluso como les mostré, todos los metabolismos utilizan energía química y reacciones químicas que el ser humano las puede hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los procesos biológicos y los procesos naturales? La diferencia está en estas tres características. Con qué se hace la frecuencia, velocidad y alcance. Porque los procesos naturales se hacen de manera muy lenta. Digamos, para que haya hidrólisis o creación del agua se demora cientos, en promedio miles de años. La velocidad, la cantidad de veces y el alcance. Todo esto lo hace de manera acelerada o de manera frecuente o de manera práctica, digámoslo así, todos los procesos biológicos dentro de los seres vivientes. Mientras que los procesos naturales, todas estas reacciones químicas se hacen de manera muy lenta y el alcance es muy difícil porque se requiere que haya cierta cercanía de ciertos compuestos y la velocidad también es demorada de manera natural. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace los seres vivientes? ¿Cómo hace la vida para que estas reacciones naturales, estas reacciones químicas naturales, las haga demasiado rápida y demasiado perfecto, sincrónico? ¿Cómo hace la vida para hacer esto? Porque son las mismas reacciones químicas. Y la respuesta, bueno, por ejemplo, la hidrólisis. La hidrólisis de manera natural se hace. La hidrólisis es separar el agua en compuestos de hidrógeno y oxígeno. Y también crear agua, la molécula H2O, también se hace de manera natural. Pero en promedio, en crear una molécula de agua de manera natural es de 10.000 a 100.000 años en el espacio, ¿no? En la Tierra, en los procesos geológicos se pueden crear de manera más rápida de 100 a 1000 años, gracias a los ciclos geológicos que hay en un planeta.
La hidrólisis también se hace de manera natural, se hace mucho, sobre todo cuando hay descargas eléctricas en las nubes, se hace mucha hidrólisis. El agua se descompone tanto en hidrógeno como en oxígeno. También hay otra cosa que hacen los seres vivientes, que es utilizar energía suficiente y renovable, cosa que actualmente y con nuestra tecnología actual, que es muy avanzada, no lo hemos podido resolver de todo. Toda nuestra energía, si es suficiente, no es renovable. Y si es renovable, no es suficiente. Entonces estamos en problemas ahí. La vida ya solucionó este problema de la energía. También la fijación del dióxido de carbono. Nosotros no hemos resuelto el problema del dióxido de carbono. De hecho, cada vez hay más concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. La vida ya solucionó esto. Las plantas utilizan el dióxido de carbono, lo convierten en glucosa y sacan oxígeno. Nosotros todavía no hemos resuelto eso. Sabemos cómo lo hacen los seres vivientes, pero no tenemos la tecnología para hacerlo. Es curioso, ¿no? La fotosíntesis, sabemos cómo se hace, se ha estudiado mucho, pero no tenemos la tecnología para hacer fotosíntesis artificial. De hecho, ustedes pueden buscar ahorita en Google fotosíntesis artificial y se muestran los avances, pero realmente son muy pobres. Por ejemplo, nuestra energía solar, dada nuestra tecnología actual, solamente aprovecha del 3 al 5% de la radiación del sol. De una energía, o sea, la energía del sol solamente se aprovecha del 3 al 5% con nuestra tecnología actual. Las plantas utilizan la radiación del sol, la aprovechan del 40 al 55%. O sea que son muy rentables, saben utilizar bien la energía del sol y la utilizan, ¿no? ¿Cómo hace la vida para hacer todo esto? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto de la vida para poder todas estas cosas que nosotros humanamente todavía no lo podemos hacer? Son las proteínas o las enzimas. Esa es la clave principal de la vida. Todo el metabolismo, todos los procesos de nutrición, respiración, incluso el de reproducción, se hace por las proteínas o las enzimas. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se hace una enzima. Recuerden que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. La síntesis de una proteína se llama transcripción y traducción, se hace en 2 etapas. Pero para entenderlo vamos a mirar rápidamente que aquí tenemos un código genético, un ADN, y el ADN se ha estudiado el genoma, por ejemplo, del ser humano o de unas bacterias, y se ha dividido en ciertas regiones. Y estas regiones se les llama gen. Y se le llama gen porque esta secuencia de código genético se puede transformar a enzima o proteína. Esta región me crea una proteína. Y eso se llama gen, a esa región que puede producir, o es el lenguaje para producir una proteína o enzima. Se le llama gen. La cantidad de genes en el genoma. En los humanos se han catalogado de 20.000 a 25.000 genes. En las bacterias, que son más sencillas, de 600 a 6.000 genes. Pero uno puede pensar que por ser los humanos más complejos que las bacterias, tiene más genes. No es exactamente esa la fórmula, porque se han catalogado también los genes del arroz y hay 46.000 genes. O sea que el arroz tiene más genes que el ser humano. Entonces se copia un fragmento del ADN. Este fragmento copiado del ADN es un código de ARN, porque es una sola hilera, y se le llama ARN mensajero. Y este código viaja por el núcleo y sale del núcleo, si es una célula eucariota. Y este proceso de copiar del ADN a ARN, el pedacito de la transcripción o del lenguaje para producir la proteína, se le llama transcripción, y ese fragmento lo recibe el ribosoma, que es un orgánulo avanzado, y lo que hace es recibirlo, leerlo y lo convierte en proteínas. ¿De qué manera lo hace? Pues este ARN mensajero se puede dividir en cada 3 bases, y cada 3 bases se le llama esto codón, codón, y cada codón simboliza un aminoácido.
Entonces, si un codón son 3 posiciones de bases nitrogenadas y hay 4 posibilidades, entonces, ¿cuántas posibilidades hay de codones? Entonces simplemente se multiplica 4 por 4 por 4 y esto nos da 4 por 4, 16, por 4, 64. O sea que hay 64 combinaciones, pero no hay 64 aminoácidos, solamente hay 20 aminoácidos, porque muchas de estas combinaciones de 3 bases nitrogenadas equivalen a un mismo aminoácido. Entonces en total son 20 aminoácidos con 64 posibilidades. Por eso se sabe que también es un lenguaje, porque hay código redundante. Eso es lo que se puede decir mientras tanto de los codones y del lenguaje del ADN. Estos aminoácidos andan sueltos en el citoplasma y están agarrados por esta estructura que es realmente un ARN que está plegado, que se llama ARN de transferencia, y el ARN tiene en una punta un aminoácido pegado y en la punta de abajo tiene un anticodón. Y este anticodón es compatible con 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. Y el proceso es así. Se lee, el ribosoma lo va leyendo, mira qué aminoácido coincide, si coincide lo acepta y guarda el aminoácido, luego sigue leyendo, mira qué aminoácido que es compatible, y si es compatible lo va pegando y así sucesivamente lo va haciendo, va leyendo y va pegando los aminoácidos. Este proceso se hace muchas veces porque todos los seres vivientes utilizan muchas proteínas y las tienen que estar creando constantemente. Esto lo hace muchas veces y pega muchos aminoácidos. Entonces no solamente en el ejemplo pegan 4, sino que pegan muchos. Y la proteína más sencilla tiene 50 aminoácidos y la más compleja hasta 4500 aminoácidos pegados.